los invito a que pasemos al sermón, a la prédica. Le toca a nuestra hermana Belén dar la palabra y los invito a que hagamos una oración. Voy a hacer una oración antes de que la hermana ingrese a dar la palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, por enviar a tu único Hijo a morir en esa cruz. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría, que le des templanza, que le des todo lo necesario para compartir, para impartir la palabra a todos los hermanos en la congregación. Y te pido que los hermanos estemos atentos a la palabra para recibirla, para atesorarla en nuestro corazón y para poder ponerla por práctica. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Invitamos a la hermana Belén. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días también a los presentes y a los que están en las redes. Es un privilegio poder estar compartiendo en este día la palabra de Dios, sabiendo que no es cualquier sermón, no es cualquier palabra, sino su palabra santa y de verdad. Y le doy gracias porque podemos exponerla y libremente, no como en otros lugares que están siendo perseguidos y no pueden predicar el Evangelio. Así que gracias le doy a Dios por esta bendición de poder estar libres compartiendo su palabra. Y en este día les invito a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Filipenses, capítulo 4, del versículo 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Bueno, esta epístola es una de las 4 que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. Esta carta estaba dirigida a los cristianos de la ciudad de Filipos. El objetivo era animar a los hermanos de la fe. Conocer las escrituras es muy importante, y conocer las circunstancias que Pablo estaba atravesando mientras escribía estas palabras, nos da una clara idea del significado de las mismas. Pablo había sido perseguido, lo acusaron falsamente, lo quisieron apedrear, lo llevaron a juicio, fue encarcelado en la ciudad de Roma y esperaba su sentencia de muerte. Entonces esto es un claro ejemplo de una manifestación de fe en medio de la adversidad que estaba viviendo. Los invito a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que ahí se refiere a algunos de estos padecimientos que sufrió en Filipos. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Como leímos, no fue impedimento la circunstancia que Pablo estaba viviendo para poder predicar el Evangelio. Sabiendo esto, que comience el texto diciendo: por nada estéis afanosos, en tales circunstancias, es una clara manifestación de fe. Es la demostración que el apóstol Pablo había entrado en el reposo de Dios, porque le pertenecemos a Él, somos de Él. Afanarse, ¿qué significa? Es preocuparse, que quiere decir ocuparse antes de tiempo. Pablo se refiere a las personas que están todo el tiempo preocupados
por el que vestirán o el que comerán, aquellos que están afanados por el trabajo y todo lo que puedan obtener a través de él. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34, por si lo quieren anotar, no lo vamos a leer, solo lo mencionamos, en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, que no debemos afanarnos por nada, al contrario, sino que confiáramos en que Dios conoce cuáles son nuestras necesidades y las suple si permanecemos en fe. Pero ¿cómo podemos hacer? Porque es una realidad que cada día se presentan nuevas circunstancias, nuevos problemas por los cuales a veces nos afanamos. No lo podemos negar, todos los días siempre hay algo. Por ejemplo, la continua subida de luz, los servicios de gas, los combustibles, el evidente deterioro moral de la sociedad, como está en detrimento. Solo por mencionar algunas, pero no tiene que ser así. Por eso el apóstol Pablo nos anima con estas palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, ¿cuál es la solución para ese afán? La oración. Debemos depositar nuestras preocupaciones y cargas en Él. Como dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Les invito a ir ahí, a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Debemos ir a Él en oración y ruego, con acción de gracias, porque tenemos motivos más que suficientes para estar agradecidos con Dios. Me estaba leyendo el título. El título de este mensaje es No te afanes. No nos dice el apóstol que debamos reclamar nada, ni decretar, ni declarar, ni ordenar. No dice eso el versículo que estamos leyendo. Como si nosotros tuviéramos el poder por nosotros mismos para hacer que las cosas sucedan, sin necesitar ni recurrir a Dios. Algunos creyentes sí lo creen, y así lo demuestran. Se creen que con pensamientos positivos pueden lograr o alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, o cualquier cosa que se propongan. Pero como verdaderos discípulos de Cristo, no confiamos en nosotros mismos, sino que depositamos toda nuestra confianza en Dios. Porque reconocemos que lo necesitamos todo el tiempo y que sin Él no somos nada. Esta actitud de depositar toda nuestra alma delante de Dios trae confianza en nuestras vidas, fe, calma y paz, pero no cualquier paz. Pablo sigue diciendo en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la bendición que proviene de depositar nuestra confianza en Dios, tener su paz. Jesús nos dice en el libro de Juan, los invito a ir al libro de Juan, el capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo Dios puede darnos esa paz. Y no la alcanzamos a entender porque no es lógica. No se puede entender completamente. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. El afán es el que impide que sintamos la paz de Dios. Todos enfrentamos momentos de dificultades, de incertidumbres, de ansiedad, de preocupación, todos. Pero con Dios podemos vivir esos momentos llenos de paz. La paz que proviene de Dios, de nuestro Dios, no depende de las circunstancias externas, como el apóstol Pablo le pasaba. Estas pueden variar para mejor o a veces para peor. Su paz nos ayuda a seguir adelante.
es un regalo que Dios concede a quienes deciden poner toda su confianza en Él y entregarle sus preocupaciones. Ese es un regalo de Dios. El apóstol Pablo estaba en prisión, como antes mencionamos, pero no estaba afanado o ansioso. Él estaba esperando la sentencia de muerte y sin embargo estaba animando a los hermanos. Él vivía en la paz del Señor. Con Él podemos aprender que cuando llevamos nuestras ansiedades ante Dios, con oración, con ruego, con acción de gracias, recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, ¿a qué se refiere con guardará? ¿Cómo es que Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús? ¿Qué significa? La palabra guarda, en el contexto original griego, se puede entender como proteger o vigilar. Es como si pudiésemos ilustrar la paz de Dios como un centinela que mantiene vigilados nuestros pensamientos y nuestras emociones que provienen del corazón y nuestros pensamientos que provienen de nuestra mente, impidiendo así que el estrés, la ansiedad o las preocupaciones nos controlen. Pero esto no quiere decir que esta protección cause que ignoremos las preocupaciones o peor aún que no existan esas preocupaciones o dificultades, sino que genera la capacidad para poder enfrentar con un corazón y una mente plenamente, confiando plenamente en la soberanía y amor de nuestro Dios. Cuando dice que los guardará en Cristo Jesús, ¿a qué se refiere? A que esa paz no la podemos encontrar en nuestras propias fuerzas. No podemos encontrar esa paz y decir, bueno, ya ahora estoy en paz. No, siempre tenemos que recurrir a Dios. Sino que es una paz que proviene de nuestra relación con Él. Él es nuestra paz, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Y cómo guarda la paz de Dios? Nos da la calma en medio de la tormenta, nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, enfocándonos en Cristo, nos da fortaleza. La paz de Dios se asegura que permanezcamos en la seguridad y esperanza que solamente Cristo puede darnos. Entonces, les pregunto ya finalizando, ¿estás afanado por algo? ¿Sos de esas personas que continuamente se agobian? ¿Vivís afanado? ¿Sos consciente que el afán no proviene de Dios, sino todo lo contrario? Él te provee paz, descanso, reposo. ¿Es Cristo a la primera persona a la que acudimos? Amén. En lugar de llenar nuestro corazón y mente con afán y ansiedad, busquemos la presencia de Dios. Necesitamos mantenernos aferrados a Dios para gozar de su paz. Cuando nos damos cuenta que estamos afanados, porque hay momentos que puede venir el afán a nuestras vidas, las preocupaciones, no vivir afanados, sino nos afanamos por alguna situación, estamos agobiados por alguna circunstancia, sea la circunstancia que sea, siempre es momento para acercarnos a Él, para acercarnos a Dios en oración, en ruego, agradecidos. Orar y rogar parecen más lógicos que agradecer, porque salen de forma más natural cuando nosotros necesitamos algo. Siempre vamos a Dios, pero agradecer dar gracias en medio de los problemas es un poco difícil. Sin embargo, ser agradecidos nos lleva a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Agradecidos por qué? Por su bondad, por su fidelidad, por su infinita misericordia. Y así le entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Al hacer esto, podemos confiar en que Él nos dará la paz. La paz es esa paz que necesitamos, renovando nuestra mente y nuestro corazón, recordándonos que en Él siempre, siempre vamos a hallar el descanso, el refugio y la paz.
Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, los invito a que estemos orando por esta palabra para que dé fruto, para que podamos meditarla en nuestros hogares y bueno, para que podamos ponerla en práctica, que es lo más importante. Señor, te damos gracias. Gracias porque es un privilegio poder escuchar y conocer tu palabra, tu verdad. Gracias porque tú estás allí en medio de nuestras circunstancias. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Gracias por darnos esa paz y por tener esa seguridad y esa confianza de que tú estás oyendo nuestras peticiones y que tú nos traes paz para afrontar cualquier circunstancia que vivamos. Gracias, Señor, porque lo más importante es que te tenemos a ti, que sin ti no las pasaríamos de esta forma, en paz. Gracias. Gracias porque permites que con tu paz no nos afanemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir cada día conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos trajo la hermana Belén, que tanto nos edifica, que tanto nos bendice y tanto aprendemos, ¿no?, de su palabra. Hoy aprendimos un poquito más de su palabra para ponerlo en práctica y para saber, como decía nuestra hermana Belén, que la paz de Dios, la paz que Él nos da es incomparable. No se compara a la paz de este mundo. Mucha gente que no cree en Dios o que no está en Dios busca la paz en, no sé, en hacer reiki, en hacer alguna otra cosa, y nosotros sabemos de que la paz de Dios llena todo. Sabemos que con la paz de Dios podamos encontrar la solución y sabemos que Él está hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces, qué lindo es saber eso. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra, por esta hermosa reunión que tuvimos los hermanos aquí juntos en armonía y allí presentes en las redes. Y bueno, damos por culminada la reunión. Le damos toda la gloria y toda la honra a Él, como digo siempre, y no me canso de repetirlo porque es algo primordial darle la gloria al que se lo merece. Le damos un saludo a todos allí y nos abrazamos, nos saludamos en la paz del Señor.